Pobre chica despierta en el ático de un millonario tras noche de locura y revelaciones chocantes. Clara se frotó los ojos. Un dolor de cabeza punzante la obligó a sentarse en la cama. Mirando a su alrededor, se encontró rodeada de lujo. Grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, muebles de diseño y una barra llena de botellas de vino fino. El último recuerdo que tenía era el festejo en el bar donde trabajaba. Risas, tragos, miradas intensas. Y luego, un giro inesperado. ¿Cómo había llegado aquí? Se levantó, todavía con el cuerpo pesado por el alcohol y una sensación de incredulidad. En ese momento, una figura apareció en la puerta. Era Luca, el carismático millonario, de sonrisa cautivadora y ojos oscuros como la noche misma. Él parecía tan aturdido como ella, aunque había algo más en su mirada. ¿Miedo? ¿Preocupación? Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé cómo llegamos a esto», murmuró él, buscando su propia memoria en la confusión. Mientras intentaban armar el rompecabezas de la noche pasada, los fragmentos de diversión se entremezclaban con vislumbres de secretos. Ella recordó sus palabras sobre una tragedia familiar que nunca había querido compartir. ¿Qué había pasado en su vida para que un hombre tan atractivo pareciera cargar con sombras? Mientras Lucas trataba de reírse del suceso, Clara percibía la tristeza en sus ojos. «Puedo ser un despilfarrador, pero la verdad es que estoy bastante solo», confesó de repente, dejando colgar la tensión en el aire. Él tomó un sorbo de una copa, como si la bebida pudiera ahogar los fantasmas que lo rodeaban. Clara sintió un apretón en su pecho, una conexión inusual floreciendo entre ellos. Las emociones crecieron, y con cada palabra, ambos comenzaron a entrelazar sus historias. Clara habló sobre sus sueños de ser diseñadora, de las decepciones que había enfrentado en su camino. Luca la escuchaba con atención, su propia vulnerabilidad rayando en su fachada de magnate. «¿Por qué te importa lo que él piense?», le cuestionó Clara con una sonrisa pícara, moviendo los labios hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente. La puerta se abrió de golpe y entró Valeria, la hermana de Luca, una empresaria ambiciosa, famosa por su frialdad. Su presencia era como un rayo que cortaba el aire. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, con los brazos cruzados y un destello de desprecio en sus ojos. El ambiente se congeló. La tensión era palpable. Valeria tenía un secreto que indudablemente podría destruir la frágil conexión que Clara y Luca estaban formando. «Nunca debiste dejarte llevar, Luca. Ya sabes lo que esto puede implicar», advirtió ella, como si conociera un cosmos de oscuros rincones que aún escapaban a Clara. Mientras la incertidumbre llenaba el ambiente, Clara se dio cuenta de que su futuro estaba en una pendiente peligrosa. Tenía que elegir entre seguir sus sueños y ayudar a Luca a enfrentar sus demonios. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta de secretos y ambiciones que los rodeaba? La respuesta se desvaneció en el tercer aire cargado de expectativas. «Hey, antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dasó una conferida rápida no botón vermelho ahí en baixo para garantir que todavía está inscrito en el canal. No quiero que você pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir». Clara sentía el aire tenso a su alrededor mientras Valeria la miraba con desdén. «¿Qué demonios está pasando aquí?», repitió con los ojos entrecerrados, como si intentara calcular cómo podría usar esa situación en su beneficio.
El silencio se instaló, pesado como una losa, mientras Luca se debatía entre la confusión y la necesidad de defender a Clara. «Valeria, espera, no es lo que piensas», comenzó Luca, pero su hermana lo interrumpió con una risa fría, casi sibilante. «¿Y qué es lo que parece, Luca? ¿Un cuento de hadas? Estás en medio de un desastre. Deberías saber, siempre he estado aquí para protegerte de tus caprichos». Clara sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Valeria resonaban como campanas de advertencia. Intentó hablar, pero el nudo en su garganta lo hizo imposible. La conexión que había sentido tan fresca y viva parecía flaquear ante la presencia implacable de la hermana de Luca. «Mi vida no es un capricho», dijo Luca, ahora enfurecido. «No quiero seguir en este juego. Necesito dejar atrás el miedo, por mí y por Clara». Clara sintió un destello de esperanza. ¿Podría ser que él realmente le confiaba sus secretos? Pero Valeria no estaba dispuesta a dar tregua. ¿De verdad crees que puedes salir de esto? ¿Quieres que tu vida sea un espectáculo? Entonces sacó un pequeño objeto de su bolso, un reloj antiguo, con una inscripción visible en la parte posterior: «El pasado nunca muere». Clara sintió un escalofrío. Este reloj no solo es un recuerdo, es un recordatorio del legado de nuestras decisiones. No puedes esconderte de lo que eres. Clara entrecerró los ojos, intentando entender. ¿Qué significa eso? En ese momento todo cambió. Valeria sonrió, una sonrisa que desnudaba secretos cargados de rencor. «Porque yo tengo algo que tú no sabes, Clara. Esa noche no fue solo una locura, tuvo un propósito, y tú eres parte de él, o más bien parte de lo que deberías haber dejado atrás». Luca palideció. «¿Qué? Valeria, ¿a qué te refieres?» La tensión se agudizaba. El aire parecía vibrar con una energía pesada y peligrosa. Clara sintió su mundo dar un giro. Las luces del lujo a su alrededor se desvanecían. Solo quedaba oscuridad, y un enorme abismo de dudas y revelaciones se abría ante ella. «No lo he dicho, porque no quería involucrarte, Luca. Pero tú y Clara sois más similares de lo que creéis», replicó Valeria, su voz cortante como una cuchilla. «Y eso incluye el pasado oscuro que ambos comparten». «¿Qué?». Clara estaba aturdida, confusión pura. «¿Qué tienen que ver nuestras historias? No entiendo». Valeria se acercó. Sus ojos ardían con una frialdad que helaba la habitación. «Te lo diré así. Hay verdades que han permanecido ocultas, secretos familiares que, si salen a la luz, destruirán lo que crees que sabes sobre tu vida, Clara. Y lo peor, sobre la mía». Clara sintió el terror inundarla. Su corazón latía dentro de su pecho como si intentara escapar. «No, no puede ser». Luca la miró con desesperación. «Dime que no es cierto, que esto no nos afecta». Pero Valeria soltó una risa amarga. «Oh, pero lo hace. Su conexión puede ser el principio de la sanación o el fin de todo. Solo hay que elegir bien». En la confusión y el caos, Clara sintió que cada instante se estiraba. El futuro que había comenzado a vislumbrar se desvanecía en una niebla de secretos. «No sé si puedo más», murmuró apenas. El aire se crispó mientras Valeria se retiraba, dejando un rastro de incertidumbre y promesas quebradas. Clara y Luca se enfrentaron, los ojos llenos de preguntas y temores sin respuesta. ¿Cómo podrían construir algo juntos cuando el pasado amenazaba con devorarlos? La angustia era palpable, al igual que la urgencia de descubrir esos secretos que ahora parecían cernirse sobre ellos como sombras voraces. Mientras el silencio se hacía presente, Clara había entendido que la tormenta apenas comenzaba. Clara y Luca se miraron, la confusión y el temor dibujando sombras en sus rostros. El silencio después de la tempestad de Valeria era casi ensordecedor. El mundo que antes parecía tan brillante y esperanzador, ahora se sentía como una jaula. La incertidumbre se instaló profundamente, como un peso sobre sus corazones. La tensión era como una cuerda lista para romperse.
Sin previo aviso, el sonido estruendoso de un cristal rompiéndose interrumpió el momento, como si la misma casa estuviera alertando del caos inminente. Clara se sobresaltó y Luca se giró hacia la puerta que daba a la sala de estar. Tenía un presentimiento de que algo estaba a punto de suceder. De repente, escucharon un grito desgarrador. La voz era familiar, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Clara! ¡Luca! ¡Salgan de ahí! Era la voz de Valeria, pero sonaba diferente, llena de pánico. Sin pensarlo, ambos se lanzaron hacia la sala. Cuando llegaron, se encontraron con una escena que los paralizó. Valeria estaba de pie, sus ojos desorbitados, con el rostro pálido como el papel. A su alrededor, un grupo de hombres de aspecto amenazador había entrado, cada uno con una expresión dura y calculadora. Una atmósfera tensa se extendió por la habitación, como si una tormenta a punto de descargar estuviera a un suspiro de estallar. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Luca, su voz temblando entre la incredulidad y la ira. Valeria tartamudeó, pero sus palabras se perdieron en el murmullo creciente. «No es lo que piensa, solo», comenzó, pero uno de los hombres la interrumpió. Era alto, con cicatrices marcadas en la cara y una sonrisa que helaba la sangre. «¿Y qué tal si te digo que sí, Valeria? Este es el momento que hemos estado esperando». Clara sintió que el mundo se desvanecía. «¿De qué estás hablando?». La confusión se mezclaba con el miedo. Así como las piezas de un rompecabezas que no encajaban, esa situación se sentía completamente errónea. Un hombre del grupo levantó una mano, señalando a Luca con una mirada fría. «Sabemos lo que hiciste, Luca. Tu familia no ha guardado secretos durante tanto tiempo». La presión de la situación la aplastaba. Clara se sintió desvanecer, las palabras de Valeria resonando en su mente, verdades que han permanecido ocultas. Una revelación chocante la golpeó, como un martillo. ¿Era Luca parte de ese oscuro legado mencionado? La conexión que habían compartido, esa chispa de algo genuino, podía estar en peligro. «Primero haremos una presentación», continuó el hombre. «Valeria, explícales quién eres realmente». La cara de Valeria se volvió una máscara de desesperación, mientras movía la cabeza. «No, no hagan esto». Pero ya era demasiado tarde. Debo confesar que Valeria no es solo la hermana de Luca. El hombre seguía, su voz resonando como un eco en la habitación. Ella tiene un rol más grande en esto, algo que nadie aquí ha entendido completamente. Intentó detenerse, pero cada palabra parecía arrastrar a todos hacia un abismo oscuro. La familia de Luca y la de Valeria están conectadas a un legado que involucra mucho más. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz quebrándose por el miedo. Las promesas de un futuro brillante se derrumbaban, igual que el cristal que había sonado antes. Todo este tiempo, Valeria ha sido la guardiana. Los secretos de sus familias no solo se comparten, sino que están entrelazados. Y ahora que las piezas han comenzado a moverse, será solo cuestión de tiempo antes de que todo explote. La familia de Clara también está en esta historia. Estás más involucrada de lo que piensas. La incredulidad llenó el aire. Cada palabra del hombre parecía un disparo en la oscuridad. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el dolor de la realidad aplastándola. Había una conexión, un secreto que nunca había imaginado. El tiempo se detuvo. La mirada entre Clara y Luca se transformó, pasando de la esperanza a la desesperación. Mientras los hombres avanzaban, cada uno con la mirada fija en ellos, Clara se dio cuenta de que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de escribirse, uno que podría destruir todo lo que había sido y conocido.
No podemos dejarlos ganar, gritó Luca, determinación en su voz. Pero Clara dudó, sintiendo que el destino estaba fuera de sus manos. ¿Y si esto significa perderlo todo, Luca? La pregunta flotó en el aire mientras la tensión estallaba y la oscuridad avanzaba. Las sombras prometían secretos y traiciones, pero también una nueva oportunidad. ¿Podrían Clara y Luca descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta pendía de un hilo, y sus corazones latían al unísono, atrapados entre el miedo y la esperanza. Clara y Luca se miraron, la confusión y el temor dibujando sombras en sus rostros. El silencio después de la tempestad de Valeria era casi ensordecedor. El mundo que antes parecía tan brillante y esperanzador, ahora se sentía como una jaula. La incertidumbre se instaló profundamente, como un peso sobre sus corazones. La tensión era como una cuerda lista para romperse. Sin previo aviso, el sonido estruendoso de un cristal rompiéndose interrumpió el momento, como si la misma casa estuviera alertando del caos inminente. Clara se sobresaltó, y Lucas se giró hacia la puerta que daba a la sala de estar. Un presentimiento oscuro se formaba en su pecho. Tenía la impresión de que algo estaba por suceder. De repente, un grito desgarrador resonó en la habitación. Era Valeria, pero su tono estaba lleno de pánico. «¡Clara, Luca! ¡Salgan de ahí!». Sin pensar, ambos corrieron hacia la sala. Lo que encontraron los atrapó en un instante de parálisis. Valeria estaba de pie, con su rostro pálido y la mirada desorbitada, rodeada por un grupo de hombres de apariencia amenazadora. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Cada respiración se sentía como un golpe en el pecho. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Luca, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. Un hombre, alto y marcado por cicatrices, avanzó hacia ellos. «¿Qué tal si te digo que todo esto es solo el comienzo, Valeria?». Su sonrisa fría hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. «Hoy es el momento que hemos estado esperando». Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿De qué estás hablando?». Las palabras de Valeria resonaban en su mente. Hay verdades que han permanecido ocultas. Cada palabra del hombre parecía un disparo en la oscuridad. «Sabemos sobre el legado de sus familias, Valeria. Es hora de que cumplan con sus responsabilidades». La atmósfera se volvió densa. «¿Qué responsabilidades?», interrumpió Clara, su voz quebrada por la confusión. El hombre se giró hacia ella, y lo que dijo cambió todo. Ambas familias están ligadas por un pacto que ahora debe cumplirse, y tú, Clara, eres la clave. La declaración fue como un trueno a su alrededor. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de significado. Valeria palideció aún más, y Clara sintió un nudo en el estómago. «No puede ser», exclamó. «No he hecho nada. No quiero tener nada que ver con esto». Pero el hombre la miró con una mirada que transmitía que no había salida. «Tu sangre es parte de esto. Es lo que conocemos como un legado oscuro. Tu familia ha estado involucrada en estos secretos durante generaciones, y ahora es el momento de saldar deudas». El silencio fue abrumador. Un grito nunca emitido quedó atrapado en la garganta de Clara. Luca se acercó, tratando de protegerla. «Clara no tiene nada que ver con esto». Pero el hombre continuó, ignorando sus palabras. «Tú, Luca, también eres parte de esto. Las decisiones de tus padres han atado sus destinos». «¿Cómo puedes saber eso? Él es un extraño», gritó Valeria, su voz llena de incredulidad. Pero el hombre sonrió, un destello de satisfacción en sus ojos. «Todo está relacionado. Clara y Luca están destinados a culminar lo que empezó mucho tiempo atrás». Las piezas del rompecabezas que Clara había estado intentando armar ahora giraban locamente.
¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó Luca, su frustración creciendo al ritmo de su ansiedad. Primero, debes conocer la verdad, no solo sobre su legado, sino también sobre la traición que ha estado oculta. Clara, lo que Valeria no quería que supieras es que tú eres su media hermana. La verdad se remonta a generaciones atrás. El golpe fue devastador. Clara se sintió desmayar. La realidad que creía conocer se desvanecía en un mar de mentiras y secretos. La conexión que había sentido en el ático ahora se sentía como una trampa. «¿Qué dijiste?», murmulló, el terror frío recorriendo su cuerpo. El hombre acercó su cara a la de Clara, acercándose demasiado. «No tienes idea de lo que puede suceder si no actúan rápido. Pueden perderse entre los ecos de un pasado que nunca los dejará ir». Con el corazón latiendo en su garganta, Clara se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. La historia que creía ser su vida era solo una frágil ilusión. El futuro que había comenzado a vislumbrar se desvanecía en una niebla de secretos insospechados. «¿Si no lo hacemos? ¿Qué pasará?». La voz de Clara tembló al formular la pregunta, mientras la tensión en la sala alcanzaba niveles críticos. «Entonces todos sufrirán. La conexión que tienen no solo los une, podría destruirlos a todos». La amenaza colgaba en el aire, pesada como un velo oscuro. Clara se giró hacia Luca, sus miradas entrelazándose en ese mar de incertidumbre. La verdad los había atrapado. Las sombras de su pasado se dejaban ver, y el futuro parecía desmoronarse. Mientras el silencio se hacía presente, Clara entendió que la tormenta apenas había comenzado. Clara y Luca se encararon, con ojos llenos de preguntas sin respuesta. El silencio estaba pesado, como si el aire estuviese diante de algo grande prestes a acontecer. La tensión era palpable, cada uno buscando entender lo que estaba en juego. Entonces el hombre de olar frío comenzó a se mover, y cuando él se aproximó, Clara tuvo la sensación de que un presentimiento sombrío estaba prestes a revelar. «Voces no comprenden», él proferió, la voz fría como hielo. «No apenas son parte de este legado oscuro, también son parte de algo mayor, algo que está prestes a voltar a la superficie». Él oyó para Valeria, que parecía se encoger sobre la intensidad de su ollar. «Vosé no fez lo que debería, Valeria». «¿De qué está falando?», Valeria respondió, su voz tremiendo. «Yo no soy ninguna traidora, he protegido a voces». El hombre rió, un riso que tenía un qué de desprecio. «Os lazos de sangre nunca mienten». «Y sí, voces hubiese a verdade, tal vez te hubiese pensado 2 veces antes de mantener segredos». Él entonces viróse nuevamente para Clara, su olar penetrante. «Acredite, Clara, usted que tensiera conocer sobre su vida es solo la punta del caile». Clara sintió un frío en la espina. El ambiente giraba a su alrededor, las sombras se extendiendo en una tea de confusión. «¿Qué está pasando?», gritó, su corazón acelerando. Y fue entonces que una voz familiar ecoó en la sala. «Mami, no». Era una figura que emergía del fondo de la sala, su presencia iluminando la oscuridad, como un rayo de sol en un día tempestuoso. Clara ficó paralizada. Era Ana, la mujer que acreditaba ser su madre, mas que desapareciera años atrás. «Mami», Clara susurró, incrédula. La revelación atingiu como un soco no estômago. «Clara, eu». Ana começou, mas as palavras estavam entaladas em sua garganta. O homem a interrompeu, sua expressão se transformando em uma mistura de raiva e satisfação. «Você deveria ter ficado fora disso, Ana. Agora o passado está de volta, e não deixará ninguém ileso». «Não, não pode ser verdade». Clara balançou a cabeça, seu coração despedaçando-se. Então a verdade começou a emergir de suas memórias, e o peso da traição
se instalou pesadamente em seu peito. Clara, eu fiz o que podia, e não foi fácil. Você tem que entender. A voz de Ana estava cheia de emoção, mas Clara não queria ouvir. Você me deixou, mãe. Tudo o que eu queria era saber quem eu sou. E agora me diz que soy parte de un legado que nunca pedí? La sala parecía girar. As palabras de Ana cuento. Segredos, verdades susurradas, y el pavor de un mundo que ella nunca tenía conocido. Las revelaciones lavaban su razón, pero no había tiempo para las emociones. El hombre comenzó a avanzar, y Clara percibió que una línea había sido cruzada. Saiba que esa conexión familiar es más poderosa de lo que tú imagina. Y no se engane, Clara. No es solo para ti. Él dijo. Se usó yo rastellando entre los presentes. O futuro de ellos está atado al suyo. Y eso apuntó para Luca. Será lo que puede causar la destrucción que tú temes. Adrenalina corrió en las venas de Clara. No, tú no puedes hacer eso. Gritó. Así que esa frase salió de sus labios, los hombres alrededor comenzaron a avanzar. Clara sintió que el tiempo estaba se esgotando. De repente, do lado de fuera, un barullo ensurdecedor cortó la tensión. Un carro batiendo contra la pared de la mansión. As paredes tremeron, y el son de vidros estillazando acompañó la explosión. El pánico se espalió, y todos se viraron, perdiendo el foco en las palabras arremesadas anteriormente. El olhar furioso del hombre ahora se transformó en pura sorpresa. «¡No!», gritó él. En cuanto el caos se instalaba, Clara no sabía qué estaba aconteciendo, mas vio una oportunidad de fugir. «Vaya», mandó él a Luca, que observó, confuso y perdido en el medio del caos que se desenrolaba a su alrededor. Mas, él comenzó, mas un grito estridente ecoó en la sala, y Clara puxó seu brazo. «Eu vou explicar depois. Agora precisamos sair daqui». La cena se desfez en una confusión de cuerpos y gritos, y Clara y Luca corrieron para la salida, mas la pregunta ainda pairaba por el aire. ¿Quién era realmente Ana y cuál papel por te necesitanos en este legado obscuro? En cuanto la explosión era absorbida por el momento, Clara soube que cada respuesta que procuraba estaba más distante de lo que nunca. O pasado a enganó una vez, y agora se aproximaba, dispuesto a devorar todo en seu camino. Clara y Luca corrieron para fuera de la sala, ses corazones disparados en cuanto el estrondo del carro contra la mansión ecoaba en sus orejas. El pánico dominó sus mentes. Eles no olhavam para atrás. Precisavam escapar. O ar parecia pesado, como se até mesmo a casa estivesse retendo a respiração, esperando o que aconteceria a seguir. Quando chegaram ao vestíbulo, Clara parou abruptamente, puxando Luca. O que foi aquilo? Quem eram aqueles homens? E a minha mãe? Sua voz era um sussurro, tremendo de incerteza. Luca também estava confuso, mas havia uma determinação nos seus olhos. Precisamos entender o que está acontecendo. Eles mencionaram um legado. Clara, talvez isso tenha a ver com você. Mas antes que Clara pudesse responder, uma nova onda de barulho abalou o ambiente. A porta da frente foi arrombada e uma figura conhecida entrou correndo. Era Valéria, seu rosto pálido e desesperado. Vocês têm que ir. Agora! Ela gritou. Mas Clara hesitou, sentindo uma mistura de traição e preocupação. ¿Por qué deberíamos confiar en você? A indignación escorregó los labios de Clara. ¿Você fue quien nos metió en eso? Valeria ya estaba prestes a protestar cuando uno de los hombres del grupo anterior apareció en la entrada, con un olhar feroz. Valeria, hora de acabar con eso. Eles precisan saber agora. La urgencia fez a adrenalina jorrar en las veas de Clara. Diga la verdad. ¿O qué você escondió de mí? ¿O qué está aconteciendo con mi familia? La pensión era tan densa que casi se podía cortarla con una faca. Valeria olió de Luca para Clara, un conflicto en su semblante casi sofocando.
Durante un instante, parecía que ella estaba prestes a se abrir, mas entonces como si una cortina se erguese, él la disparó. La verdad es que tú y Luca están ligados de una manera que no imaginas. Lo que ocurrió entre las familias no es apenas un acuerdo, es una maldición. Y antes que alguien pudiese reagir, otra explosión resonó, y Clara viró la cabeza para ver una luz ofuscante invadiendo a casa. El caos tomó conta. Luca puchó a Clara, buscando abrigo, mas Valeria gritó, «¡No! ¡Ellos están viendo!». Clara vio un lampejo de movimiento. Las sombras de los hombres se espallaron, y antes que pudiese procesar todo, Valeria fue agarrada pelo pulso por uno de los hombres. «Si tú no te alineas, Valeria, no habrá cómo escapar. Tienes que tomar de qué lado está». El olhar de Valeria se transformó como si un peso fuese retirado. «Dela, você não sabe pelo que eu passei. No vou levar o que é meu». O grito dela era un misto de determinación y desespero, resonando los oídos de Clara. «Valeria, no se entregue a ellos». Clara gritó, o lazo de familia que se formaba entre ellas pareciendo frágil demais para aguantar a la presión. Mas Valeria estaba presa en sus propias emociones y en un pasado que parecía estar prestes a devorar todo. Entonces, con un movimiento rápido, o homem susurró algo para Valeria, y o semblante dela mudó drásticamente. «Você nunca fue una hermana de verdad, Clara. Y Luca, você podría ter sido un aliado, mas agora la verdad está prestes a ser revelada». Clara se sintió como si tuviese sido atingida con un soco no estômago. «O que você quer dizer?» A dúvida transformou-se em um burburinho caótico em sua mente. Isso não fazia sentido. A cada sílaba, Valeria estava desmoronando o pouco que restava de segurança em Clara. «Você é a única que pode reverter isso, Clara. Você é a chave para nossa libertação», disse o homem. Diante do choque de Luca e Clara, um sorrisinho malicioso se formando em seu rosto. A cena era surreal e aterrorizante. Um eco do passado se aproximava, e Clara sabia que não havia volta. Antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem estalou os dedos, e os dois outros homens avançaram na direção de Clara e Luca. O que estava prestes a acontecer era imperceptível. O presente, o passado e o futuro estavam prestes a colidir, y naquele instante Clara percibió a verdad. No era solo un legado en juego, mas vidas enteras envolviendo desespero. «¡Corran!», gritó Valeria en un último esfuerzo, mas era tarde de más. A sombras se fecharon alrededor de ellos, y con un grito de luta Clara sintió que el verdadero terror apenas comenzaba. A traición que tanto temía estaba a vista, y antes que pudiese desvendar a la verdad completa, todo su mundo desmoronó alrededor de ella. ¿O qué realmente significaba ser parte de esta familia? O abismo da realidad estaba más próximo do que todos pensaban. Clara y Luca corrieron hacia la salida, sintiendo que el caos los seguía. El aire estaba pesado, y la adrenalina corría por sus venas, como si la vida misma dependiera de cada paso. Pero en medio de la confusión, algo cambió. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Clara!». Era la voz de Ana. Clara se congeló. «¡Mamá!», gritó, girándose de inmediato, pero no había tiempo. Un ruido ensordecedor retumbó, como un trueno dentro de la casa. Las paredes temblaron, y el cristal a su alrededor estalló en una lluvia de fragmentos brillantes. Clara sintió que el tiempo se detenía. Una sombra se movió rápidamente hacia ella, y de repente una figura apareció entre los escombros. Esa figura era Alejandro, el exnovio de Clara, quien había desaparecido misteriosamente hace meses. Sus ojos estaban llenos de rabia y desesperación. «¡Clara, escóndete!», gritó. Pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres apareció detrás de él, sus rostros llenos de determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La confusión y el miedo se entrelazaban en su mente. «No hay tiempo. Me siguieron, y tú te metiste en algo que no comprendes. Necesitamos escapar de aquí.
Ábrete paso, ahora. Alejandro empujó a Clara hacia la puerta, pero Luca se interpuso. No confío en él. El enfrentamiento se instaló en un instante. Mientras la tensión aumentaba, la figura del hombre del legado oscuro se acercaba. La atmósfera estaba cargada de secretos a punto de estallar, y Clara sintió que una verdad impactante sería revelada en cualquier momento. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor retumbó, y una explosión sacudió la casa. Clara fue lanzada al suelo, y todo se volvió borroso. Su corazón martillaba, y en medio del polvo y el caos, ella escuchó una voz familiar. «Clara, ¿estás bien?» Era Valeria, pero algo en su mirada era diferente, casi posesiva. «Tienes que venir conmigo ahora. Esto no es un juego». El pánico llenó el aire, y la conexión entre ellas parecía haber cambiado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sus manos temblando. «¿De qué estás hablando?». Valeria se inclinó más cerca, sus ojos destilando un brillo ominoso. «Todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira. La verdad está detrás de cada secreto que guardamos, y tú eres la clave para desatarlo todo». «¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso?». La incredulidad se transformó en terror. Valeria nunca había mostrado este lado, y Clara sintió la incertidumbre llenarla. «Vámonos de aquí, rápido», murmulló Luca, intentando tomar la mano de Clara, pero ella estaba atrapada en su propia confusión. «Te lo dije, Clara, tu vida no es solo tuya, estás más conectada de lo que imaginas». En ese instante, Alejandro, que había estado callado, intervino. «Basta. Valeria, no puedes hacer esto. Si ellos descubren la verdad, perderás todo». Una sombra de traición pasó por los ojos de Valeria, y Clara percibió un juego mucho más grande en marcha. Era como si todo estuviera actuado, y la vida de todos alrededor de ella fuera parte de una historia macabra y oscura. «¿Qué verdad?», preguntó Clara, el miedo apretándole la garganta. «Tu madre, Ana, tenía razones para mantenerse alejada», comenzó Valeria, pero, antes de que pudiera terminar, otro hombre, uno de los del grupo que las había amenazado antes, irrumpió. «¡Cállate! Sabemos exactamente lo que has estado ocultando», gritó, señalando a Clara. «Eres parte de un juego que ni siquiera entiendes, pero tu tiempo se está acabando». La confusión dio paso al horror, y Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué? ¿Qué están diciendo?». El caos se desató nuevamente, la habitación vibrando con la intensidad de la revelación. La verdad, esa verdad que siempre había estado oculta, estalló en la sala. Era una amalgama de secretos, de lealtades quebradas y de traiciones ocultas. Y a medida que el cerco se cerraba, Clara comprendió que lo que realmente estaba en juego era mucho más que un legado. Era su vida. Su futuro se deslizaba entre sus dedos, y todo lo que había creído, incluso la relación con Luca, ahora estaba en la cuerda floja. En una fracción de segundo, Valeria hizo un movimiento, y todo lo que conocía se volvió aterradoramente diferente. Clara miró a Luca y vio la misma confusión reflejada en sus ojos. «¡Corran!», gritó él, y así, mientras el mundo que conocían empezaba a desmoronarse, Clara sintió que el abismo se acercaba, llevándose consigo las respuestas que tanto deseaba. ¿Cuánto más oculto había en esa familia? ¿Qué otros secretos se interpondrían entre ellos antes de que todo terminara? El destino que una vez imaginó se tornó oscuro y desconocido, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿podrían alguna vez escapar de su legado? Clara y Luca corrieron hacia la salida, sintiendo que el caos los seguía. El aire estaba pesado, y la adrenalina corría por sus venas, como si la vida misma dependiera de cada paso. Pero en medio de la confusión, algo cambió. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Clara!».
Era la voz de Ana. Clara se congeló, su corazón se detuvo. ¡Mamá!, gritó, girándose de inmediato, pero no había tiempo. Un ruido ensordecedor retumbó en las paredes. Las ventanas vibraron, y el cristal estalló en una lluvia de fragmentos brillantes. Clara sintió que el tiempo se devenía. Algo oscuro se movía rápidamente hacia ella, y de repente una figura apareció entre los escombros. Era Alejandro, su exnovio, quien había desaparecido misteriosamente. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «¡Clara, escóndete!», gritó, pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres apareció detrás de él. Sus rostros eran sombras calculadoras. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó Clara, el caos retumbando en su pecho. La confusión era una tormenta. «No hay tiempo». Alejandro empujó a Clara hacia la salida. «Ellos me siguieron. Necesitamos escapar de aquí». Lucas, con el ceño fruncido, se interpuso. «No confío en él». «¿De verdad?», gritó Alejandro, desesperado. En ese momento, Valeria entró corriendo. «¡Vámonos! ¡Rápido!». Sus ojos buscaban a alguien, pero la agitación era palpable. «¿Por qué debemos confiar en ti?», Clara preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Valeria estaba acorralada, y de pronto la verdad explotó en el aire. Todo lo que creía saber es una mentira, gritó Valeria, con su voz temblando, su rostro un reflejo de angustia. «Las familias están conectadas por algo más oscuro». Un sudor frío bajó por la espalda de Clara. ¿Qué? La tormenta de secretos arremetía. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un nuevo ruido resonó, una explosión fuera de la casa. Las paredes temblaron, haciendo eco de la agitación interna. «¿Qué fue eso?», gritó Luca, sosteniéndose de la pared. La luz se filtró a través de la oscuridad, y las sombras cobraron vida. Un grito desgarrador resonó. Era como si el mismo pasado estuviera por devorarlos. «¡No!». Ahora más que nunca, Clara sintió una urgencia palpable. «¿Qué nos estás ocultando, Valeria?». El hombre de antes, aquellos que siempre parecían estar en las sombras, irrumpió. «¡Su madre! ¡Ana!». Su voz se cortó. La tensión era como una cuerda lista para romperse. Clara sintió el mundo girar. «¿Qué pasa con mi madre?», murmuró, sintiendo que la historia se desmoronaba a su alrededor. «Ella es la clave de todo», dijo, «y ahora que el legado ha sido activado, no podrán escapar». «Clara, lo que creías conocer sobre Ana no es lo que piensas». «Dímelo ya», gritó, desgarrando su propia angustia. Ella, el hombre sonrió maliciosamente. «Tu madre es la verdadera maestra de este juego. Luchó para darle un nuevo rumbo a la familia, pero a un costo. Ella escondió la verdad sobre los peligros que enfrentamos». El tiempo se detuvo. Clara miró a Valeria, buscando respuestas. «¿Estás diciendo que Ana ha estado manipulando a todos?». «Ella eligió el poder sobre la familia», el hombre dijo, y Clara sintió que el suelo se abría debajo de ella. «¿Cómo puedes decir eso?», Valeria exigió, su voz llena de dolor. «Ella nunca haría eso». «¿No? ¿Y si te dijera que la verdadera razón por la que tu madre desapareció era proteger su propio legado? ¿Que siempre ha estado a un paso de hacer lo impensable para mantener el control?». El hombre dejó caer la bomba, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «No, no puede ser», balbuceó Clara, los recuerdos de su infancia inundando su mente. Todo lo que conocía se desvanecía en un mar de mentiras. «¡Clara!». La voz de Luca la trajo de vuelta. «¡Corramos!». Pero la confusión la ató al suelo. Las verdades ocultas la dejaban sin aliento. De repente, un ruido detrás de ellos hizo que todos giraran. Un grupo de soldados apareció, armados y decididos. Comenzaron a rodearlos, aumentando la tensión. «Nos han encontrado»,
gritó Alejandro. Y entonces Clara vio el rostro de su madre entre la multitud, un destello de determinación en sus ojos. El horror se apoderó de ella. «¡Mamá!». «No», murmuró, temiendo lo que podría suceder. «Clara, escúchame», dijo Ana, su voz vibrando en el aire. «No lo entiendes. Todo esto es por tu protección». El aire se volvió pesado. Clara sentía que el futuro se deslizaba entre sus dedos, y entendía que la tormenta apenas comenzaba. «¿Qué has hecho?», preguntó, y mientras la verdad desfilaba por delante de ella, el abismo de su identidad la llamaba. «Esto no ha terminado», prometió Ana, y Clara supo que el desenlace estaba por llegar. Clara y Lucas se encontraban en un torbellino de emociones, con cada palabra de Ana resonando como un eco ominoso. «Mamá, ¿por qué?». Clara apenas podía calmar su corazón que martillaba con fuerza. Los hombres estaban cada vez más cerca, y el ambiente irradiaba una tensión palpable. Ana se había convertido en su salvación, pero también en su mayor temor. «Todo esto es más complicado de lo que crees», insistió Ana. Pero antes de que pudiera explicar más, el ruido en la entrada creció, convirtiéndose en un estruendo que atravesaba el aire. Era como un rugido de bestia enjaulada. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando a Luca con desespero. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos escapar», gritó Valeria. Pero un destello de peligro cruzó su mirada. Mientras un grupo de figuras apareció en el umbral, el rostro del hombre que había hablado antes se iluminó con una sonrisa siniestra. «Ha llegado el momento finalmente». Y entonces todo sucedió tan rápido, una explosión ensordecedora retumbó detrás de ellos, mientras una horda de hombres irrumpía en la habitación. Una lluvia de escombros voló, y Clara sintió que la endiablada realidad se desmoronaba. Aterrorizados, se lanzaron hacia un lado, enredándose en un caos de gritos y sombras. En medio de todo el tumulto, el hombre que había estado dando órdenes al grupo de antes se acercó a Clara, su voz resonando con un tono terrible. «¿Creías que podías escapar de esto? Eres la clave y esta noche los secretos se desatarán». Sin previo aviso, Ana se interpuso entre ellos. «¡Detente!». Su voz desgarradora hizo que todos se detuvieran. «No hay que llegar a esto. Clara no es la culpable. Soy yo la que ha fallado. Ella no debe cargar con nuestras decisiones». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies al escuchar esas palabras. Su madre estaba protegiéndola, pero ¿a qué costo? Era como si todas las decisiones de Ana durante años se hubieran construido para este momento, para salvar a Clara a expensas de su propia vida. «Mamá, por favor», imploró, el nudo en su garganta impidiendo que más palabras salieran. El hombre sonrió de forma burlona. «¡Qué conmovedor! Pero hay una verdad aún más oscura en juego aquí». Levantó un objeto brillante, un colgante familiar que Clara no había visto en años. «Este es el símbolo de lo que verdaderamente eres». Ana palideció. «No», gritó, «no puedes hacer esto». Pero era demasiado tarde. Clara se sintió atrapada entre la rabia y el amor, los ojos de todos fijándose en ella. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?», preguntó, su voz llena de duda y confusión. El hombre dio un paso al frente, su mirada desgarradora. «Tú perteneces a esta historia, Clara. Eres más que una víctima. Eres una pieza esencial, y el legado solo se puede restablecer si decides seguir el camino que te han trazado». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el aire enrarecido. Y justo cuando la realidad se cernía sobre ella, un brillo ensordecedor iluminó la habitación. Las figuras oscuras comenzaron a retroceder mientras el caos se tornaba borroso, y una imagen se dibujaba en la mente de Clara. La explosión inicial la había lanzado al pasado.
Un recuerdo ardiente emergía. Las palabras de Ana golpeaban en su mente. Eres la clave. Y en ese instante, recordó. Había más de lo que aparentaba. Había una conexión con el hombre, algo que había estado olvidado. Un grito desgarrador resonó, y Clara se volvió hacia su madre. ¿Tú sabías? La traición cortante la atravesó, el corazón palpitante mientras la verdad se revelaba en el aire. Ana se quedó en silencio. No es lo que piensas, Clara. Todo es un ciclo de vidas entrelazadas, una verdad que habría podido salvarlas o destruirlas. ¿Qué? El hombre se cruzó de brazos, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. Quizás sea el momento de que descubras qué tipo de legado recibiste de tu madre. Las luces parpadeaban, y Clara sintió una corazonada. Un susurro de destino la empujaba hacia adelante. La revelación era abrumadora, y el futuro parecía estar a un giro de distancia. ¿Podría romper el ciclo? Clara miró a Luca y a Valeria. Sus miradas estaban llenas de incertidumbre. ¿Realmente podrían resistir al pasado que los amenazaba? «Dímelo ya», exigió Clara, el miedo solidificado en su pecho. Las sombras la rodeaban, y el abismo se acercaba, al borde de una revelación devastadora. Todo a su alrededor parecía perturbarse, y el ciclo estaba listo para reanudarse. Y en ese caos, su vida cambiaría para siempre. ¿Podrían sobrevivir a la verdad que ahora se desplegaba ante ellos? La respuesta pendía del hilo más delgado, y el tempo de sus latidos se aceleraba en medio de la incertidumbre. Clara y Luca, atrapados en medio del caos, miraron a su madre frente a ellos, una mezcla de amor y desconfianza recorriendo sus corazones. ¿Cómo podían seguir confiando en alguien que había estado en la sombra tanto tiempo? «Mamá, tienes que decirme la verdad. Ahora». La angustia en la voz de Clara reverberaba como un eco en el aire tenso de la habitación. Ana, con la mirada llena de desesperación, se acercó lentamente. «Clara, por favor, escucha. Hay fuerzas que no comprendes. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, a ambas». Pero antes de que pudiera continuar, el hombre de rostro sombrío dio un paso al frente, su sonrisa malévola iluminando la oscuridad. «Este es el momento, Ana. Todo ha llevado a este desenlace», dijo él, su voz resonando como un trueno. «La verdad no puede seguir oculta. Clara necesita saber quién es realmente». «¿Quién es ella?», preguntó, su voz firme. «¿Qué es lo que de verdad está en juego?» «He estado tratando de protegerte de un legado del que eres parte», respondió Ana, su voz temblorosa. «El colgante que el hombre sostiene es más que un símbolo, es la clave para desbloquear una historia antigua que conecta a nuestras familias. Y si cae en manos equivocadas, el daño será irreversible». ¿Familias? ¿Qué familias? Clara sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. «Mamá, dime la verdad ya». Justo en ese momento, un súbito estallido sacudió la habitación. La puerta de entrada fue derribada, y más hombres irrumpieron, armados y peligrosos. Una gran sombra se cernía sobre ellos, y en el caos, Clara sintió que la realidad se escapaba de sus manos. Este era el principio de algo que nunca podrían controlar. «¡Corran!», gritó Valeria, con una determinación feroz, y el grupo se hizo a un lado. Ana tomó a Clara por el brazo. «Vámonos, ahora no es el momento para titubear». Clara, aún en shock, se dejó llevar mientras Luca luchaba por mantenerse a su lado. «Clara, no puedes dejar que te arrastren», gritó él, pero sus palabras se perdieron en la confusión. ¿Qué elegiría ella? ¿Seguir a su madre o arriesgarlo todo? El hombre del colgante avanzó hacia ellos. «No pueden escapar tan fácilmente. Sus decisiones están selladas, y lo que les espera es inevitable». Cada palabra era un recordatorio de la tormenta que amenazaba con devorarlos. Pero en medio del desorden,
Una ráfaga de viento se coló por la ventana rota, trayendo consigo un destello de claridad. Clara llevó su mano al colgante que Ana siempre había llevado. Esto me conecta con algo que no entiendo, pero no voy a dejar que me controle. Sus ojos brillaban con determinación, y al mirarlo, Lucas sintió que esa chispa de esperanza renacía entre ellos. Clara, tú eres más fuerte de lo que crees, le susurró. Juntos podemos enfrentar esto. La voz de Ana interrumpió. Si realmente quieres entender, debemos desactivar lo que hemos creado. Con un movimiento decidido, Ana se acercó al hombre de gesto implacable. Basta, no asumiré más el peso de mis errores. Clara y yo elegimos nuestro destino, no tú. La revelación golpeó como un rayo. La fuerza que había mantenido a Clara y a su madre unidas no era solo un legado, sino su elección de enfrentarse a él. Mientras Ana deshacía el nudo del pasado, los hombres comenzaron a retroceder. Esto no ha terminado, rugió el hombre, con rabia. Pero Clara, con Luca a su lado, sentía que la marea estaba cambiando. Decidida, miró a su madre. Estamos listas para enfrentar lo que venga. La habitación, llena de tensión, se oscureció un instante antes de que una luz brillante ondulara a través de la entrada, revelando el camino hacia la libertad. Clara tomó la mano de Luca, y juntas corrieron hacia el futuro. Las sombras que las habían atormentado ya no podían seguirlas. Mientras se alejaban, Clara sentía que un capítulo había cerrado, pero el legado siempre la seguiría. Esto no se ha terminado, pensó. Aún quedaban misterios por resolver. El pasado siempre estaría presente, pero ¿podrían forjar su propia historia? Y así, mientras el viento soplaba a su alrededor, supieron que su viaje apenas comenzaba. Estaban listas para enfrentar el mundo, lado a lado, sin importar lo que pudieran encontrar. Un nuevo camino se extendía ante ellas, y su destino no solo era la historia que heredaron, sino la que elegirían construir. Espera, antes de sumergirte en la siguiente aventura, asegúrate de suscribirte ahora en el canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Smash ese botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Nos encanta leerte. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Hazlo ahora y sé parte de esta increíble comunidad.